Acerca del nivel espiritual, la Fundación para la Investigación de la Ciencia Espiritual usa el término nivel espiritual para describir la capacidad espiritual de una persona. Actúa como una escala para definir el crecimiento espiritual y da una perspectiva sobre dónde estamos en nuestro camino espiritual. Mientras más alto sea el nivel espiritual de una persona, mayor será la cantidad del principio de Dios que se manifiesta en ella. La escala del nivel espiritual. Esta fundación usa una escala entre 1 y 100% para describir el nivel espiritual. 1% sería el nivel espiritual de un objeto inanimado, mientras que 100% sería el pináculo del crecimiento espiritual para una persona, que es la realización de Dios o ser uno con Él. La mayoría de la gente en la era actual, que es Kali Yuga, también conocida como la era del conflicto, cae en la categoría del 20% de nivel espiritual. Según la ciencia de la espiritualidad, una persona que está por encima del nivel espiritual de 70% es conocida como un santo. Del mismo modo que existe gente que está en la cúspide de sus carreras en el mundo material, así también en la espiritualidad, los santos que viven en la tierra son las autoridades. No son simplemente eruditos, sino practicantes de la ciencia de la espiritualidad en la vida diaria, y son almas que se han realizado a Dios. Aquellos santos activos en la enseñanza de la espiritualidad y que nutren a los aspirantes para que crezcan espiritualmente, son conocidos como gurús. Menos del 10% de los santos que viven en la tierra son gurús. Los gurús son la forma física del aspecto de enseñanza de Dios y actúan como faros del conocimiento espiritual en nuestro mundo altamente materialista. Nivel espiritual y práctica espiritual. Evolución espiritual o aumento en el nivel espiritual del alma encarnada mediante la práctica espiritual. Este diagrama muestra el cambio interno por el que pasamos cuando realizamos práctica espiritual. El 20% es el ser humano promedio, también conocido como alma encarnada o jiva. En medio, el 50% es el alma encarnada que realiza práctica espiritual, también conocida como jivatma. Al 100% está el alma que se ha realizado a Dios, también conocida como Shivatma. Los 5 sentidos orientados de forma materialista, la mente y el intelecto, comienzan a estar progresivamente más orientados hacia la verdad absoluta. Dios. Cuando usamos la frase disolución de los 5 sentidos, la mente y el intelecto, queremos decir que los 5 sentidos, la mente y el intelecto, están totalmente orientados hacia Dios, y la conciencia divina del alma brilla radiante. La persona no se identifica a sí misma con los 5 sentidos, la mente y el intelecto, sino que lo hace con el alma interior o el Dios que lleva dentro. ¿Cómo se puede medir el nivel espiritual? El nivel espiritual no se puede medir por medio de ningún equipo científico moderno, ni puede ser comprobado intelectualmente por ninguna persona. Solo un santo o un gurú puede comprobar el nivel espiritual de una persona con la ayuda de su 6º sentido o habilidad de percepción sutil altamente activo. Bastante a menudo se pregunta, ¿cómo puede un santo medir el nivel espiritual de una persona de manera efectiva? Del mismo modo que el ojo, debido a su habilidad intrínseca, puede fácilmente diferenciar entre un objeto azul y uno rojo con una eficacia del 100%, así puede un santo, con su habilidad de 6º sentido, estimar el nivel espiritual de una persona en forma efectiva. El 6º sentido nos permite estar muy conscientes del mundo invisible y medirlo con precisión. Como regla general, proporcionamos una escala más abajo que nos ayudará a comprender intelectualmente nuestro nivel espiritual. Etapas del desarrollo espiritual. Aspirante espiritual, discípulo, santidad. Características que se muestran y experiencias espirituales 0%. Animales, plantas y objetos inanimados 20%. Hombre promedio en la era actual. Mínimo interés en la espiritualidad. Piensa solamente en su propia felicidad. 30%. Se interesa por la adoración ritualista, libros espirituales, peregrinajes, lugares de adoración, etc.
35%. Tiene curiosidad sobre la dimensión espiritual y comienza un aspirantado genuino. 40%. Tiene la mente enfocada en el crecimiento espiritual. Escoge un solo camino para continuar. 50%. Quiere permanecer en compañía espiritual todo el día. Va más allá de la religión organizada, es decir, no se considera a sí mismo como perteneciente a ninguna religión en particular. Si uno es sectario, no puede crecer más allá de ese punto. 55%. Quiere servir a la verdad absoluta o a la espiritualidad en todo momento. Empieza a cumplir con los requisitos para ser discípulo y tener la gracia del gurú dependiendo del camino que esté siguiendo. 60%. Está dispuesto a sacrificar la mente, el cuerpo y la riqueza por el crecimiento espiritual y lograr la realización de Dios. 70%. Nivel gurú. Logra acceso al conocimiento absoluto y obtiene respuestas desde dentro. 80%. Nivel sadgurú. Liberación del ciclo del nacimiento y la muerte. Obtiene el estado espectador. Ve el mundo tal como es decir, la gran ilusión. Ve a Dios en todo. 90% nivel gurú. Paratpar. Realiza todas las acciones sin expectativas. 100% liberación final. Fusión con Dios, realización de Dios, un estado de beatitud eterna. Con un aumento en nuestro nivel espiritual, nuestra actitud y perspectiva propia sobre la vida cambia radicalmente. Por ejemplo, una persona de un nivel espiritual de 30% podría encontrar muy difícil darse tiempo para asistir, aunque fuera a una sola charla sobre espiritualidad. La misma persona con los mismos compromisos mundanales, luego de lograr el nivel espiritual de 40%, se daría fácilmente tiempo para asistir a charlas sobre espiritualidad y para estudiar textos espirituales de manera regular. Una persona que logra cierto nivel espiritual, por ejemplo, 30%, solo puede relacionarse con una persona que está a poca diferencia en porcentaje. Por ejemplo, es muy difícil para una persona que tiene un nivel espiritual de 30% relacionarse con una persona de nivel espiritual de 40% y viceversa. Mediante el uso del intelecto, se puede más o menos estimar si otra persona está ligeramente más adelante que nosotros en el sentido espiritual. No obstante, en el mejor de los casos, la estimación sería vaga. Mediante el uso del intelecto, es imposible darse cuenta si una persona es un santo. El nivel espiritual está definido por un número de factores. En los siguientes puntos se muestran algunos de los parámetros más importantes que contribuyen al nivel espiritual de una persona y la forma como estos varían con el crecimiento espiritual. Ego y nivel espiritual. Uno de los parámetros más importantes del nivel espiritual de una persona es la cantidad de ego u oscuridad alrededor del alma que se ha eliminado y cuánto se identifica la persona con el alma que lleva dentro. Por oscuridad alrededor del alma o ego, queremos decir la tendencia del hombre a percibirse a sí mismo solo como alguien que tiene 5 sentidos, mente e intelecto. Este ego es también conocido como la ignorancia espiritual de nuestro verdadero estado de existencia, que es el alma. Nuestro sistema moderno de educación y la sociedad nos enseñan a identificarnos con nuestro cuerpo, mente e intelecto, ignorando que tenemos un alma dentro. Después de estudiar la ciencia de la espiritualidad, aunque intelectualmente podamos comprender que hay un alma dentro de nosotros, no podemos percibirla o experimentarla. A medida que realizamos nuestra práctica espiritual, esta oscuridad o ego comienza a disminuir hasta que alcanzamos el máximo nivel espiritual en el que somos capaces de identificarnos por completo con el alma que llevamos dentro. Con la práctica espiritual, nuestro ego comienza a reducirse, lo cual está directamente relacionado con el aumento de nuestro nivel espiritual. La siguiente tabla muestra cómo el ego se va reduciendo con el aumento de la práctica espiritual. Al nivel espiritual de 20%, uno está muy centrado en sí mismo, es consciente de sí mismo y solo piensa sobre sí mismo. A medida que realizamos práctica espiritual, nuestra percepción corporal se reduce. No solo podemos soportar el malestar y el sufrimiento,
sino que somos capaces de recibir halagos sin que se nos suban a la cabeza. Por ejemplo, una indicación de un alto ego sería si a una mujer se le dice que ha subido de peso o ha envejecido y ella se deprime por un largo periodo de tiempo. Otra variación del ego es cuando uno no anuncia públicamente su práctica espiritual, porque podría alejarlo de sus compañeros. En la mayoría de los casos, reaccionamos negativamente si otros señalan nuestros errores. No aceptar los errores es un signo de ego. Un claro signo de un nivel espiritual más alto comparado con el que tienen las personas promedio es la poca atención a la propia felicidad. Como se puede ver en el siguiente gráfico, la atención que una persona presta a su propio bienestar cuando ha alcanzado el nivel de santo es de solo un 10%. Una de las razones de la reducción de la atención es que con el crecimiento espiritual, la identificación de una persona con su propio cuerpo, mente e intelecto comienza a disminuir. Son muchos los ejemplos de la atención a la propia felicidad en la vida de una persona promedio. Estos incluyen: 1. Irritarse por tener que cuidar de un miembro de la familia porque significa una molestia. 2. Estar listo para acudir a una charla sobre espiritualidad solo si ésta se realiza en el vecindario. 3. Estar dispuesto a contribuir monetariamente para una protesta contra la injusticia, pero no ofrecer voluntariamente tiempo y esfuerzo por temor a la incomodidad. Otro resultado positivo de prestar una reducida atención a la propia felicidad es que nos volvemos más expansivos. Uno incondicionalmente busca la felicidad de otros y de la sociedad. Paradójicamente, aunque a medida que crecemos espiritualmente nos fijamos menos en nuestra propia felicidad, nos beneficiamos de este crecimiento al lograr mucha más felicidad en nuestras vidas. El siguiente gráfico muestra el aumento de la felicidad que se experimenta tanto cuantitativa como cualitativamente según aumenta nuestro nivel espiritual. Un santo experimenta beatitud, un estado superlativo que está muy por encima y más allá de la felicidad. Práctica espiritual y nivel espiritual. A medida que aumenta nuestro nivel espiritual, nuestra capacidad para realizar práctica espiritual, tanto cualitativa como cuantitativamente, aumenta. Nuestra capacidad para realizar más práctica espiritual es como cultivar músculos espirituales. Cuanto más damos de nosotros para realizar práctica espiritual, más se desarrollan nuestros músculos espirituales. La práctica espiritual, en el verdadero sentido, comienza realmente al nivel espiritual de 35%. Esto quiere decir, cuando uno verdaderamente busca el crecimiento espiritual y practica la espiritualidad a diario, según los principios básicos de la espiritualidad. Uno de los criterios del crecimiento espiritual es ir más allá de la práctica sectaria, es decir, pertenecer a cualquier religión, y realizar progresivamente una mayor práctica espiritual sutil. Por ejemplo, una persona que antes adoraba a Dios a través de su cuerpo, adoración ritualista, decide utilizar un medio más alto y sutil, que es adorar a Dios mentalmente. Un ejemplo de esto es realizar la práctica espiritual de cantar el nombre de Dios. Los siguientes son algunos ejemplos que explican la diferencia de actitud con respecto a la práctica espiritual. Al nivel espiritual de 20%, hay muy poca o ninguna práctica espiritual. Si la gente va a lugares de adoración, es solamente por hábito o pasatiempo. Al nivel espiritual de 30%, habría un interés en acudir a un lugar de peregrinación o adorar a Dios de forma ritualista. Al nivel espiritual de 40%, se tendría un genuino interés en obtener conocimiento espiritual y ponerlo en práctica. A este nivel, se dedicaría una buena cantidad del tiempo libre a la búsqueda espiritual. Al nivel espiritual de 50%, se va generalmente más allá de la propia religión para alcanzar la espiritualidad pura. El principal interés que se tiene en la vida es crecer espiritualmente en lugar de complacerse con logros y apegos mundanales. En este sentido, la gente a este nivel
invierte la mayoría de su tiempo en la práctica de la espiritualidad sin tomar en cuenta su situación en la vida, es decir, si son hombres de negocios, amas de casa, etc. Esto no quiere decir que las personas, al nivel de 50%, automáticamente abandonen la vida material o mundanal o su profesión. Solamente significa que el interés cambia de lograr progreso mundanal a obtener avance espiritual. Así, la persona que antes se preocupaba mucho sobre lo que ganaba y lo que otros pensaban de ella, ahora estaría más interesada en saber lo que Dios piensa sobre ella. Emoción psicológica y nivel espiritual. En el mundo de hoy, despiadado y egoísta, tener emociones positivas, especialmente sobre los demás, es loable. Pero luego de llegar a este nivel, que es superior al de la persona promedio, dura e insensible, hay que tener en mente que no es el estado definitivo. De hecho, la emoción psicológica es una función de la mente, que es parte de la cobertura oscura de nuestra alma, como se explica en la foto de más arriba. Por tanto, no nos permite experimentar el Dios, alma, dentro de nosotros. Dios está más allá de las emociones psicológicas y se encuentra en un estado de felicidad superlativa, conocido como beatitud. A medida que crecemos espiritualmente, somos menos propensos a actuar emocionalmente. Se alcanza un estado mental más equilibrado y ya no se experimentan altibajos por aquello que sucede a nuestro alrededor. Una mujer joven al nivel espiritual de 20% podría tener una rabieta porque se le ha cortado su flequillo 1 centímetro más corto de lo deseado y sentirse miserable durante días. La misma mujer, luego de haber llegado a un nivel de 50%, podría mantenerse serena pese a haber sido diagnosticada con una enfermedad incurable como el cáncer o el SIDA. Emoción espiritual y nivel espiritual. La emoción espiritual hacia Dios es experimentar intensamente la existencia de Dios en todas las cosas, es sentir la presencia de Dios mientras realizamos nuestras actividades diarias, y experimentar la vida en base a esta percepción. A medida que aumenta nuestra emoción espiritual, tenemos mayor capacidad para sentir la mano de Dios en cada aspecto de la vida, y por tanto, podemos entregarnos más a Dios. Una vez que se llega al estado de entrega, el principio de Dios puede actuar a través de nosotros. Este principio se hace progresivamente más manifiesto en la persona, y tanto ella como quienes la rodean experimentan la energía divina de Dios que fluye a través suyo. Una persona a un nivel espiritual de 20% podría sentirse orgullosa de sí misma y de sus habilidades intelectuales después de firmar un acuerdo muy importante. Una persona a nivel espiritual de 50%, en similares circunstancias, sentiría mucha emoción espiritual y gratitud hacia Dios por haberle dado la gracia de cerrar este acuerdo. Si la persona a un nivel espiritual de 20% perdiese la oportunidad de firmar este acuerdo, se sentiría irritada, celosa e infeliz. Sin embargo, una persona de 50% de nivel espiritual en circunstancias similares podría todavía ver la mano de Dios en dicha situación y comprender que el acuerdo ha beneficiado a quien lo merecía y agradecería al Todopoderoso por darle la gracia de ver la situación de esa manera. El nivel espiritual en el que estamos es una función clave en la forma en que vivimos nuestra vida y en la manera en que nos impactan el destino y las situaciones de la vida. Los siguientes son algunos aspectos sobre el concepto del nivel espiritual y cómo éste afecta nuestras vidas. Nivel espiritual y nacimiento. Todos nacemos con cierto nivel espiritual. Esto se basa en el nivel espiritual alcanzado en la vida anterior. Supongamos que una persona realiza práctica espiritual y alcanza el nivel de 50%, entonces en la siguiente vida nacerá con el nivel espiritual de 50%. Básicamente, en la espiritualidad partimos desde donde quedamos en una anterior vida o nacimiento, a diferencia del conocimiento mundanal, que tenemos que obtenerlo empezando desde un principio, una vez que nacemos. ¿Pueden los ateos tener un nivel espiritual más alto? Por supuesto, incluso los ateos pueden tener un nivel espiritual más alto,
aunque no crean en Dios. Algunas veces, los ateos comienzan la práctica espiritual tarde en sus vidas, lo cual se debe al destino. Nivel espiritual y compatibilidad. Como hemos visto anteriormente, una diferencia en el nivel espiritual puede influir radicalmente en la perspectiva de dos personas sobre la vida. Por lo tanto, la compatibilidad se reduce a medida que la brecha del nivel espiritual aumenta entre dos personas. Este factor representa un 5% de la incompatibilidad entre dos personas. Incluso, si dos personas están al mismo nivel espiritual, las diferencias relacionadas con su deseo de crecer espiritualmente podrían causar incompatibilidad. Otra razón para la incompatibilidad entre dos aspirantes espirituales es cuando un aspirante se centra en la práctica espiritual individual, mientras que el otro hace su práctica por el bien de la sociedad. Esto puede contribuir hasta un 8% de la incompatibilidad entre dos personas que son aspirantes de Dios. Nivel espiritual y acceso al poder en el universo. A medida que crecemos espiritualmente, conseguimos acceso a mayores niveles de poder en el universo. Para poner las cosas en perspectiva, la lista que sigue a continuación se considera en el más bajo nivel de poder, es decir, el poder físico. La mayoría de la gente en el mundo gasta toda su vida intentando obtener algún aspecto de este poder. Medicinas para curar una enfermedad. Por ejemplo, antibióticos para matar gérmenes. Un arma física utilizada para matar, poder financiero. Poder político. Por ejemplo, la sorprendente subida al poder de Adolf Hitler fue orquestada por un poderoso brujo de las regiones inferiores del infierno, Patal, que poseyó a Hitler durante sus años en el poder y lo hizo invencible contra cualquier poder físico. Las personas que realmente detuvieron a Hitler, es decir, al brujo que poseía a Hitler, fueron dos santos en la India, Santo Mataji y Yogi Arvind, Sri Aurobindo, mediante su fuerza espiritual. Nivel espiritual como protección contra los fantasmas, demonios, diablos, energías negativas, etc. La única forma segura y sostenible de aislarnos de los fantasmas, demonios, diablos, energías negativas, etc., es crecer espiritualmente. Al nivel espiritual de 20-30%, somos muy vulnerables a un ataque de cualquier tipo de fantasmas. A este nivel, cualquier fantasma puede poseernos según sus deseos, pues no estamos en posición de beneficiarnos de la protección de Dios. Nivel espiritual de una persona con discapacidad mental. El nivel espiritual de una persona con discapacidad mental es de 19% en comparación con la mayoría de los humanos, que tienen un nivel espiritual de 20%. La razón es que la persona con discapacidad mental carece de intelecto. El intelecto es una función del componente básico sutil sattva que mejora nuestro nivel espiritual. Por lo tanto, su nivel espiritual es menor que el de una persona promedio. Nivel espiritual de una persona con maldad. El nivel espiritual de una persona que tiene maldad y que daña a la sociedad, como los políticos corruptos, gente de la mafia, terroristas, etc., están con frecuencia por debajo del 20% y pueden llegar tan bajo como al 10%. Desglose de la población mundial en los tiempos actuales según el nivel espiritual. Hemos utilizado metodología de investigación para proporcionar un desglose de la población mundial según su nivel espiritual en el año 2016, con base en 7.3 billones de personas. Con base en una estimación de la población mundial de 7.3 billones de personas, según census.gov, a febrero de 2016. El nivel espiritual de un santo es de 70% y más arriba. Existen aproximadamente 1000 santos entre el nivel espiritual de 70% y 100%. Sin embargo, aquí solamente hemos mostrado el número de santos y gurús que están difundiendo la espiritualidad activamente. Si te ha gustado este video, déjanos tu like para apoyar al canal. Hasta el próximo video.